Buenas tardes, buenos días, bienvenidos a un nuevo seminario web de Global Software para el modelado, cálculo y diseño de estructuras. En el seminario web de hoy hablaremos sobre la introducción al programa de secciones de pared delgada ShapeThin 8. Comenzaremos mencionando una serie de conceptos teóricos necesarios para entender los resultados y los datos de entrada que nos pide el programa. Os mostraré la interfaz, que como novedad la tenemos por primera vez en español, y las diversas opciones que el usuario tiene para modelar y calcular. Haremos una serie de ejemplos de los cuales obtendremos propiedades, evaluaremos resultados y para finalizar mostraré la interacción con los programas de elementos finitos RFEN5 o el programa de análisis matricial de barras RSTAP. Acabaremos con una pequeña generación de informe rápido. Mi compañero José Martínez está de panelista y atenderá todas las dudas que os vayan a surgir. Yo soy Manuel Ballesta, el presentador de este seminario web. Para formular las preguntas, simplemente abrir vuestra ventana de GoToWebinar, en la flecha naranja, mostrar el panel de control y expandir la opción de preguntas. Ahí podéis escribir todas las dudas de este seminario web que yo intentaré resolver al final del mismo o José mientras yo estoy desarrollando el seminario. Estamos listos, vamos a comenzar pues con una serie de conceptos teóricos necesarios para entender cómo se comportan los perfiles de pared delgada. Generalmente los perfiles de pared delgada suelen ser conformados en frío, frente a los que se laminan en caliente por extrusión normalmente. Estos perfiles conformados en frío, la materia prima viene en bobinas, generalmente con un cierto tratamiento superficial, bien galvanizado, bien de protección anticorrosión, etcétera, ¿no? El conformado se produce mediante una serie de pliegues y punzonados que hacen que podamos realizar o proyectar una serie de perfiles a medida según las necesidades del ingeniero. Aquí puedes ver un gran catálogo de perfiles que podríamos generar con este tipo de bobinas y una plegadora. Es importante resaltar que en cada quiebre solo pueden salir dos ramas, es decir, no se puede hacer una estructura no conexa, ¿no? Para hacer secciones cerradas lo que se hace es introducir unos perfiles dentro de otros y hacer una serie de atornillado o sistema de fijación. La ventaja de este tipo de sistema de estructuras y de perfiles en general es el mayor ratio resistencia-peso. Este tipo de perfiles, al ser de pared delgada, como podéis ver aquí, de flejes muy finos, implican que tienen un peso muy ligero. El ingeniero puede colocar el material donde lo necesita y eso implica una mayor resistencia porque además el proceso de conformado, esa plastificación para doblar el acero, produce un pequeño endurecimiento de forma que la segunda vez que se recorre esa rama elástico-plástica tenemos un incremento respecto a la primera vez de alrededor del 10-15%. A cambio, en este tipo de perfiles lo que tenemos es una serie de tensiones residuales un tanto más acusadas en los pliegues. Es muy interesante el uso de este tipo de perfiles, como decía, en estructuras tipo steel framing, por la fácil industrialización, los bajos medios o los económicos medios auxiliares que se necesitan, al ser estructuras ligeras, y los ahorros que puede producir en logística, dado que, por ejemplo, se puede diseñar una serie de formas que se puedan empaquetar unas dentro de otra y ahorrar en volumen de paquetería. A cambio de estas ventajas y del interés que cada vez se suscita por este tipo de material y de perfiles, el ingeniero tiene que pagar un coste de conocimiento, debe saber y conocer cómo funciona este tipo de procesos o de perfiles para diseñarlos de manera adecuada. Sobre todo debe conocer que, tal y como estáis viendo, por ejemplo, en esta pequeña imagen izquierda, una sección laminada en caliente, clase 1 o clase 2 en Europa, o compacta, como se suele llamar en los Estados Unidos, en Latinoamérica, ¿no? Es capaz de darnos, todo el material de la sección es capaz de trabajar a su límite elástico, por tanto, una capacidad plástica. En los perfiles sin en cambio de pared delgada, lo que ocurre son fenómenos de abolladura, que es lo que estáis viendo aquí, que es que, de alguna forma esos flejes, si no están bien atiesados, bien rigidizados, cuando se empiezan a comprimir, principalmente se produce una serie de abolladuras. Es decir, de alguna forma el material ahí pandea localmente y no es capaz de trabajar, ¿no? Por tanto, tenemos que descontar esas posibles zonas de abolladura, de pandeo por compresión en el perfil, y además limitar que, a una distribución elástica, es decir, como máximo aquí solo podremos alcanzar el límite elástico, pero en el resto de la sección no podremos aprovechar su capacidad plástica. Este tipo de perfiles, como digo, tienen el fenómeno de la abolladura y tienen un fenómeno acoplado muy
muy complejo de evaluar, que es que bueno, las secciones ahora ya no permanecen indeformables en su plano, sino que se pueden producir distorsiones de este tipo, como la que veis aquí, una distorsión tipo de alabeo, ¿no? Y además, cuando evaluamos el pandeo, se puede producir una interacción entre los tres tipos de pandeo. Por ejemplo, un pandeo distorsional, un pandeo de Euler pero torsional, es decir, el eje de la barra permanece recto y el perfil gira. Un pandeo de Euler flexional, es decir, se desplaza el eje sin rotar y sin deformarse esa sección. Y bueno, son una serie de formas de pandeo que pueden ocurrir una antes que la otra dependiendo de las relaciones y las esbelteces, ¿no? Por ejemplo, aquí en la imagen A estamos viendo una abolladura, bueno, del alma, ¿no? Acompañada del ala. En B estamos viendo, bueno, un pandeo distorsional. En C, por ejemplo, pues estamos viendo un pandeo flexional de Euler y en D estamos viendo un pandeo torsional de Euler. Es decir, este tipo de perfiles no son capaces de dar todo el material de la sección trabajando al límite elástico, hay que reducirlo, hay que considerar las propiedades efectivas y eso de las propiedades efectivas lo que implica que bueno, el usuario debe reducir esos flejes en las zonas donde se prevé que vaya a estar comprimido. Por ejemplo, imaginemos este tipo de perfil tipo HAT, que está comprimido totalmente a compresión, pero podemos ver que en los centros de las diferentes zonas hay que reducir ese área, ¿no? De alguna forma, ese nuevo perfil que se conforma al reducir esas áreas puede provocar que se mueva el centro de gravedad o el centro geométrico y genere una excentricidad, de forma que el axil originario ahora, en el perfil efectivo, también genera un pequeño momento que es el axil por esa pequeña excentricidad que aparece al desplazarse por la sección efectiva. Esto también es interesante tenerlo en cuenta, por ejemplo, en perfiles como este, donde de alguna forma podéis ver que en este caso el ala está libre, es decir, no está atiesada, pues bueno, la reducción se produce en la parte superior y como podéis ver se desplaza el centro de gravedad hacia abajo generando un momento adicional, ¿no?, que hay que considerar. Hay que tener en cuenta que generalmente también en los perfiles abiertos suele ocurrir que el centro de esfuerzos cortantes y el centro geométrico no coinciden. Sobre todo es acusado, por ejemplo, en este tipo de perfiles en C. Normalmente el centro geométrico suele caer dentro del perfil, mientras que el centro de esfuerzos cortantes cae detrás del alma. Esto implica que cuando yo aplico una carga, digamos, en el centro de gravedad, una carga transversal, o bien en el centro del ala, que está relativamente cerca del centro de gravedad, o puede estarlo, esa carga en una viga que puede ser apoyada, empotrada, además de la flexión que me va a generar, va a producir una torsión porque no se aplica en el centro de esfuerzos constantes. Esa torsión será igual al producto de esa carga transversal por la distancia entre el centro de esfuerzos cortantes y el centro de gravedad. Esto quiere decir que no podrá existir en este tipo de perfiles una flexión sin torsión, a no ser que apliquemos la carga en el centro de esfuerzos cortantes, algo que no es práctico porque se encuentra fuera de la zona de afección de la sección. Tenemos que generar algún tipo de útil en el que poder transmitir la carga, ¿no? Por lo tanto, acoplamiento, flexión, torsión, que esto del acoplamiento, flexión, torsión no solo se da en perfiles, también se da, y como veremos ahora, en muros de corte, en edificios de concreto armado, hormigón armado. Cuando estamos evaluando frente al sismo, siempre intentamos que, bueno, que nuestro centro de rigidez coincida con nuestro centro de masas, y eso es básicamente lo que tenemos que tener en cuenta. Estamos listos, pues vamos a empezar a mostrar SafeThing 8, el programa. Lo primero que quiero mostraros es que, bueno, el programa ya se encuentra en español y tenemos por primera vez el administrador de proyectos. La interfaz, como estáis viendo, es bastante similar a RFEM y a RESTAP, lo cual a los usuarios de estos programas les resultará un poco más familiar. Como digo, tenemos administrador de proyectos donde, bueno, el usuario de alguna forma lo que puede hacer es organizarse los proyectos. Por ejemplo, yo puedo generar una nueva carpeta, ¿verdad? Me la voy a guardar en este caso en el escritorio, en el seminario. Yo creo una nueva carpeta, le pongo secciones, ¿no? Y simplemente es una forma de organizar el trabajo. Secciones 1. Y ahí de alguna forma se va a crear y yo soy capaz de guardar todas las secciones que yo vaya generando. Podéis ver que, bueno, este tipo de carpetas es simplemente una forma de organización. Cuando luego vais generando perfiles es muy interesante porque podéis ver una previsualización, cuándo fue creada, el número de elementos que tiene y, bueno, si está calculada, si no está calculada, etcétera, ¿no? Es decir, es simplemente un gestor de los proyectos. Habiendo hecho esto, lo primero que vamos a hacer es generar un nuevo modelo.
Al generar un nuevo modelo podéis ver que lo primero es calcular adicionalmente, aparecen propiedades plásticas, propiedades de la sección eficaz y bueno, cálculo plástico. Voy a deshabilitar las tres opciones, luego las iremos habilitando una a una para mostraros las opciones que tenéis con estas posibilidades. Vamos a ponerle un nombre, ¿no? Y quiero indicaros que cuando abrís un nuevo modelo podéis partir desde una plantilla. Esto lo que podéis hacer es configurar un archivo de ShapeThing donde de alguna forma configuráis una serie de ejes, una serie de materiales favoritos y siempre que abráis un modelo pues vais a partir desde esa plantilla y tendréis todo configurado como lo deseáis, ¿no? Además es interesante tener en cuenta el sistema de unidades con los que vamos a trabajar. Los sistemas de unidades generalmente es el sistema internacional, es decir, newton metro y sus derivados, kilonewton, metro cuadrado, centímetro cuadrado, milímetro cuadrado, y también el sistema americano, ¿no? Libras por pie, libras por pulgada, etcétera, ¿no? No tenemos el sistema técnico o el MKS, pero vamos, tenemos el sistema MKS, para aquellos que no lo conocen, es el kilogramos fuerza, tonelada centímetro cuadrado, un kilo centímetro cuadrado. Deseamos poder implementarlo nuevamente, aunque la tendencia normalmente será sistema internacional y sistema americano. Muy bien, habiendo puesto el nombre de la sección, estamos listos, vamos a aceptar. Lo primero que quiero mostrar es, como ya mencionaba, el idioma está en español. Cuando el usuario clica en opciones y va a opciones del programa, en la pestaña programa puede ver que puede seleccionar el idioma y puede seleccionar, bueno, inglés, francés, italiano, no solo español, también 11 idiomas en total. Puede tener en cuenta que puede trabajar la interfaz en un idioma y luego a la hora de generar el informe de cálculo cambiarlo. Bueno, hay una serie de configuraciones como el guardado automático, la búsqueda de actualizaciones del software que vamos liberando o, bueno, básicamente el número máximo de modelos que podemos abrir simultáneamente, ¿no? Esto se encuentra, como digo, en la pestaña opciones del programa. Además, el usuario puede configurar la interfaz que estamos viendo actualmente. Esta interfaz, como veis, se reparte en la parte superior en una serie de iconos, una barra de herramientas típica de Windows donde aparecen todas las opciones. Una de las ventajas del software Global es que se puede acceder a una misma funcionalidad desde diversas formas, bien a través del icono y las tablas, bien generando algún tipo de objeto en el navegador de proyectos, como estamos aquí, navegador de proyectos, datos. Somos capaces de generar un nuevo elemento, o bien literalmente en las tablas el usuario puede generar una serie pues, de nudos, ¿no? Por ejemplo, puede generar un nudo 20-25 y vemos que ahí se me genera un pequeño nudo. También lo podríamos haber generado a través del icono o literalmente aquí nuevo nudo, ¿no? Es decir, son diferentes opciones de poder visualizar o de poder generar estos objetos, ¿no? Es interesante que en el navegador de proyectos el usuario observe que tiene la pestaña datos, donde generará todos los elementos que va a ir necesitando en su diseño de sección, nudos, elementos, materiales. Podrá importar alguna sección, alguna soldadura. Generará casos de carga y combinaciones de carga y bueno, también podrá ver que puede utilizar acotaciones, líneas auxiliares, capas de fondo en DXF. Todo esto lo tenéis en datos. Si el usuario se vuelve a mostrar, lo que tiene son posibilidades de visualización. Por ejemplo, yo ahora mismo me gustaría saber la numeración de ese nodo. Bueno, veo que es el nodo número 1 y a esto se puede repetir también para elementos, secciones y todo el tipo de objetos que vayamos realizando. Por último, el usuario también tiene la posibilidad, como tiene en nuestro software RFN-RSTAP, de generar vistas de ciertas partes de modelos, en este caso de ciertas partes de la sección. Esta interfaz se puede de alguna forma configurar a gusto del usuario. Esto lo podéis encontrar en administrador de configuración, en este icono, o en opciones, de alguna forma también en administrador de configuración. El usuario aquí puede, por ejemplo, modificar las propiedades de visualización. Por ejemplo, el color de los nodos va a aparecer en rojo, en este caso que tengo el fondo negro parece bastante adecuado. Los elementos, por ejemplo, va a ser en blanco, con un rayado como el que estáis viendo, ¿no? Y la numeración se colocará centrada en el centro. Este tipo de opciones el usuario las puede modificar y luego las puede guardar. Es importante que vean que aquí se puede exportar esta configuración y utilizarla posteriormente mediante el botón importar. Se puede generar, por ejemplo, barras de herramientas personalizadas, de forma que aquí el usuario genera una nueva barra de herramientas donde se incluyen los iconos que necesita más en el día a día.
simplemente tiene que arrastrar y llevar el icono hasta la barra de herramientas que acaba de generar. Como digo, al final todo esto se puede guardar y exportar. Yo por ahora estoy utilizando el estándar con fondo negro. Habiendo comenzado o habiendo explicado un poco estas opciones, ¿no? Parece interesante que os muestre las diversas posibilidades que tenéis para auxiliaros en el diseño, en el dibujo, ¿no? Básicamente se encuentran todas aquí en la parte inferior. Vemos que lo primero que tenemos es el forzocursor. El forzocursor, cuando el usuario intenta de alguna forma fijarse, en este caso por ejemplo a puntos de la rejilla, pueden ver que el forzocursor está forzando y se conecta. Si yo lo libero, veo que ya es mucho más suave y no conecta con los puntos de la rejilla. En el caso de la rejilla, si yo clico botón derecho y tenéis por defecto la opción de multiplicar por 2 o dividir por 2. Por ejemplo, si multiplico por 2 el tamaño es mucho mayor y si vuelvo a dividir el tamaño se vuelve a hacer menor, ¿no? Pero lo que es importante es ir a la opción de editar. Aquí el usuario puede configurar una rejilla cartesiana donde indica el espaciamiento y el número de líneas, o puede modificar una rejilla polar, indicar si quiere por defecto activar el forzocursor siempre que se active la rejilla, y estas son opciones que realmente pueden ser interesantes para modificar. Por ejemplo, yo ahora quiero poner 100 milímetros, mi rejilla, y puedo ver cómo esa rejilla ahora se hace mucho mayor. Si yo ahora clico de alguna forma en la parte de la derecha donde aparece cartesiano o polar, veo que mi rejilla ahora en este caso es polar. Vuelvo a clicar 2 veces y veo que tengo la rejilla cartesiana. No solo tenemos ayudas de rejillas, también tenemos referencias, ¿no? Si yo voy a editar referencias de objeto, pueden ver que tengo las típicas referencias de todo programa de CAD, referencias a nudos, a puntos, perpendicular, tangente, centros, paralelas a una distancia, bueno, a capas de fondo. Eso es lo siguiente que quiero mencionar. Fíjense que el usuario, si va a DXF y le da, en este caso disculpad aquí, elimino ese nodo, clica botón derecho, en este caso sobre DXF, y le da a editar capas de fondo. Fíjense que el usuario puede importar una capa de XF, ¿no? Por ejemplo, podemos importar esta de aquí, voy a aceptar, y es una capa que verdaderamente, ahora veis que no nos está mostrando, yo doy botón derecho y le voy a mostrar, veo que la tengo aquí. Fíjense que es una capa donde no es ningún tipo de objeto, pero yo activo, por ejemplo, la referencia a objetos, y somos capaces, en editar capas de fondo, habilitar forzocursor, ahí lo veis, de alguna forma diseñar o poder dibujar con este formato en DXF, ¿no? ¿Vale? De forma que puedo utilizar, por ejemplo, este dibujo para generar mis líneas, ir generando los diferentes elementos que yo vaya utilizando, ¿no? Si yo clico o desactivo esta capa, veo que desaparece, vuelvo a mi rejilla y si voy a editar capas de fondo puedo eliminar esa capa de fondo auxiliar de dibujo, ¿no? Además de esas opciones que hemos visto, rejilla, plantilla de XF, referencias, bueno, es interesante también mencionar la posibilidad de utilizar líneas auxiliares, que la podéis encontrar aquí en la parte superior, pero también aquí en la parte inferior, de forma que si yo clico aquí en editar líneas auxiliares, el usuario puede ir agregando líneas auxiliares. Esas líneas auxiliares también, como digo, se pueden acceder aquí, de forma que yo voy clicando, por ejemplo, líneas auxiliares de esta forma, ¿no? Clico puntos, ¿verdad? Y soy capaz de alguna forma de ir generando de ir buscando puntos de intersección, ¿no? Que puedo necesitar para mis dibujos, de forma que si yo quito la rejilla, pues veo que yo puedo de alguna forma generar un punto en esas zonas que yo en principio no podía conocer, ¿no? Veis que tenéis diagonal por puntos, paralela a Y, a Z, polar, y además podéis incluso, si lo deseáis, generar números. Veis que 1, 2, 3, 4, se van generando esas líneas, ¿no? Si yo selecciono todas, las puedo, botón derecho, bloquear las líneas auxiliares, de forma que yo ya no puedo editarlas, o si las quiero editar, las desbloqueo y literalmente las elimino. Ahora no veo la rejilla, simplemente voy aquí y activo mi rejilla. Por último, como herramienta también auxiliar, también tenéis la opción de generar un sistema de coordenadas definido por el usuario, botón derecho, nuevo sistema de coordenadas.
Aquí el usuario necesita seleccionar 3 nodos, para ello hay que generar 3 nodos. Voy a generar, por ejemplo, uno aquí y uno aquí, para marcar de alguna forma al programa, bueno, ese nuevo sistema de coordenadas, cómo debe orientarse. De forma que yo clico aquí y aquí, y ya tengo mi sistema, que le pongo S1, doy a aceptar, y de alguna forma tengo ese sistema de coordenadas. Veis que tenéis los ejes U y V. La rejilla ha crecido, simplemente voy a editar y vuelvo a poner, por ejemplo, esos 100 milímetros que teníamos antes, y de alguna forma vuelvo a tener mis ejes U y V referidos ahí, de forma que yo ahora, bueno, si modifico de nuevo la rejilla a 100, disculpad. Si yo ahora introduzco un nuevo nodo, fíjense que yo puedo introducir en las coordenadas U y V, de forma que, bueno, es mucho más sencillo, y además la rejilla está pues girada, ¿no?, en ese nuevo sistema de referencia. Ese nuevo sistema de referencia, como digo, lo podéis acceder aquí en objetos auxiliares. Yo en principio lo voy a eliminar y voy a volver a mi sistema de referencias convencional. Muy bien, habiendo explicado un poco las opciones que tenéis para modelar y ayudaros en la modelación, hay muchas más cosas que hay que mostrar. Ahora a continuación procederé. Vamos a empezar a modelar una sección. Para ello lo que voy a utilizar es, fíjense, el usuario puede seleccionar una nueva línea recta o una serie de configuraciones de línea, o pueden ser un arco por 3 puntos, una elipse, círculo por 3 puntos, una parábola, una hipérbola, spline. Si por ejemplo yo utilizo polilínea, es una herramienta muy útil, y por ejemplo marco un espesor de 4 milímetros y un radio de codo de 25, es muy interesante mostrar que, por ejemplo, si hago una sección en Z, fíjense que ahora mismo no tengo activado el forzocursor en la rejilla, simplemente selecciono rejilla y forzocursor. Ahí lo tenemos. Disculpen que vuelva a repetir, es polilínea, nueva polilínea de 4 milímetros, sin espesor eficaz en este caso y radio 25. De forma que yo ahora voy generando de alguna forma esa sección, y fíjense cómo, bueno, de alguna forma el programa, yo termino, me ha ido generando esos acuerdos curvos, ¿no?, en todo quiebro que yo he ido haciendo. En este caso eran quiebros de 90 grados, pero podrían haber sido otro tipo de quiebros, y ha ido generando esa sección, ¿no? Voy a volver a eliminar y, por ejemplo, si hacemos una sección en T, nueva línea, 4 milímetros con radios de 25, clico aquí. Fíjense cómo me genera esa sección Z con esos radios curvos de 25, ¿no? Como digo, esto yo ahora puedo continuar de la misma forma, y si yo quito, por ejemplo, el orto, ¿verdad? Si yo ahora, por ejemplo, quiero continuar o quiero comenzar de nuevo, nueva polilínea, quitamos el orto. Fíjense cómo va haciendo esos acuerdos curvos con ese radio, ¿no? Lo cual es realmente útil, ¿no? Yo en mi caso lo que voy a hacer es, como digo, tenéis otras opciones para generar modelado de secciones. Voy a generar un perfil, en este caso realmente sencillo. Va a ser un perfil, por ejemplo, doble T de A0235. Cuando el usuario está generando un nuevo elemento, estos son digamos, las partes que el software utiliza para analizar. Un elemento debe definir el espesor y el espesor para cortante. Si no se especifica nada aquí, utiliza el mismo. De forma que si yo selecciono, por ejemplo, y voy a generar una sección, como digo, en doble T, yo ahora, por ejemplo, puedo hacer de alguna forma una simetría. Están también las típicas herramientas de simetría respecto al eje Y y el punto, como generando una copia, y veo que tengo, bueno, un elemento aquí debajo. Repito esa simetría, en este caso respecto al eje Z, que me genera una copia, y fíjense que yo ya tengo mi sección doble T generada. Si yo voy de alguna forma a puntos, veo todos los puntos referenciados. Puedo ir también a elementos y selecciono, me muevo
se marcan en amarillo los diferentes elementos. Puedo ir a mostrar y pedirle que me muestre, bueno, esa numeración. A continuación yo puedo ver en elementos, bueno, que si los oculto desaparecen. El rayado, puedo ocultarlo, ¿no? Y puede ser muy interesante, por ejemplo, ver la orientación de esos elementos. Vemos que aquí, pues a lo mejor puede ser interesante que esté como arriba, ¿no? Que diverja. Para ello, botón derecho, invertir la orientación y veo que diverge, 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 diverge y aquí va hacia arriba. Si ahora quiero ocultar la numeración, veo que se ve un poquito más claro, ¿no? También puedo poner la descripción de los materiales de esos elementos, ¿no? Para ver que es una 0, 2, 3, 5, etcétera. Es decir, veis que en la pestaña mostrar lo que el usuario tiene son opciones de visualización. Muy bien, habiendo hecho esto, quiero ir de nuevo a datos y mostrar que ahora mismo en materiales, veis que conforme he ido generando objetos, se han ido listando aquí también, al igual que en las tablas. Fíjense que en materiales yo tengo una 0, 2, 3, 5. Si clico 2 veces, yo esta 0 lo puedo cambiar importando un material de la biblioteca. Tenemos materiales como metal, hormigón, madera, lámina. En este caso, lo más interesante, como estaba mencionando, los perfiles de pared delgada se hacen de metal, generalmente acero, aunque también puede ser acero inoxidable o puede ser aluminio. Fíjense la gran librería que os ofrece el programa de materiales de aluminio. Podéis ver que bueno, es un material un poco más flexible, ¿no? que el acero, pero también es un material mucho más ligero, ¿no? Casi el mismo ratio de flexibilidad que de reducción de peso. Pero también tenemos, por ejemplo, cobre, ¿no? Que también es más flexible, pero es más pesado, ¿no? que el acero. Como digo, aquí tenéis una serie de materiales de la biblioteca que podéis utilizar. Yo he utilizado un acero. Fíjense que yo puedo seleccionar normativas, por ejemplo, normativa europea, tengo el 235, el 275, o en la normativa, por ejemplo, americana tenemos el típico A36, ¿no? Y podemos seleccionar una norma en concreto, por ejemplo, el AIC 360 y tengo todos los materiales listados en esa norma. O, por ejemplo, materiales listados en el ASME para tuberías, ¿no? Yo voy a seleccionar, como digo, un acero europeo y dejar ese 235. Simplemente quería mencionaros las diversas opciones que tenéis. Habiendo introducido esta sección, lo primero que podemos hacer es calcular las propiedades. O, por ejemplo, podemos ver en nueva acotación lineal, definir, por ejemplo, en variación de I, cuánto vale el ala, ¿no? Vale 0,2, cuánto vale la altura de ese perfil, ¿verdad? Vale 0,2. Y el espesor, si lo recordáis, en editar elemento era de 3 milímetros, ¿no? De forma que yo ahora lo que puedo hacer es, si lo deseo, pues insertar un pequeño comentario aquí y decir, por supuesto, que espesor, ¿no? 3 milímetros, ¿no? Doy a aceptar. Vamos a volver a repetir. Vamos a eliminar esta y volvemos a meter un comentario. Seleccionamos aquí. Ponemos espesor 3 milímetros. Entonces yo tengo esta sección, ¿no? Y mi pregunta es las propiedades de la misma, ¿no? Aquí en mostrar resultados, cuando damos a mostrar resultados, el programa calcula ya las propiedades, damos a aceptar. Bueno, nos dice que el FI no es positivo, me marca aquí, yo simplemente tengo que marcar 1, 2, 3, 5 y ahora de nuevo mostrar resultados. Doy a aceptar. Y fíjense que ya me está mostrando algún tipo de resultados. Cuando voy a mostrar en la pestaña resultados, aquí el usuario puede configurar las opciones de visualización. Por ejemplo, puede ver en vez de colores, como estamos viendo ahora, los momentos estáticos, verlos de esta forma, en diagramas de este tipo, incluso inclinar estos diagramas, ¿no? Si yo ahora, por ejemplo, en mostrar quiero ocultar las acotaciones y los comentarios, pues bueno, simplemente los oculto. Voy a resultados de nuevo y puedo seleccionar lo que quiero ver. Por ejemplo, quiero ver, o lo más interesante son las coordenadas Y. Bueno, veo que las coordenadas Y, este es menos 100, vemos este es el eje Y, pues bueno, está a menos 100 en Y y a 100 en Y positivo. Coordenada Z de la misma forma. Menos 100 en la parte superior y 100 en la parte inferior, el eje Z va hacia abajo. Como veis aquí en la parte inferior, en los resultados, cuando yo clico en tabla de resultados, veo que soy capaz de ver el área, ¿no? De ver la posición del centro de gravedad, que en este caso coincide con el punto 00, los momentos de inercia y Z, que en este caso son momentos de inercia principales porque el eje de inclinación es 0 grados, momentos polares. Soy capaz de ver el módulo de torsión, el peso de la sección por unidad, el perímetro de la misma, módulo de alabeo, muy interesante, es difícil de calcular muchas veces, la posición del centro de esfuerzos cortantes, ahora hablaremos un poquito de todo eso, y los módulos resistentes, ¿no? Aquí tengo todos los cálculos de esta sección, que es realmente interesante, ¿no?
Y aquí puedo ver de alguna forma la representación, en este caso de las coordenadas y z, y u y v, que en este caso, como los ejes principales de inercia coinciden con los de la sección, pues no hay diferencia. También los momentos estáticos, momento estático en I, que básicamente es en el caso que tengamos un cortante en Z, pues bueno, me van a marcar la distribución de esfuerzos tangenciales, también en Z o en U y en V. Y por último, muy interesante, mostrar el alabeo. Aquí de alguna forma la sección me está mostrando cómo se va a distorsionar cuando tenga torsión, perfiles abiertos, ¿no? Si yo en vez de inclinar los diagramas los pongo así, se ve mucho más claro la distorsión que va a sufrir esa sección en caso de que tenga torsión. Como digo, ahora muy interesante, veis que en este centro tenemos CG, M y en M parece que hay algo, también está la palabra C. CG es el centro de masa, C es el centro geométrico de rigidez y M es el centro de esfuerzos cortantes, ¿vale? Como decía, el centro de esfuerzos cortantes es el punto donde si se aplica una carga transversal no produce una torsión en la sección. En este caso todo coincide en el mismo punto, pero por ejemplo puede ser interesante decir que la parte superior está realizada de otro material. Para ello voy a datos, ¿no? Genero un nuevo material de la biblioteca, voy a generar el mismo 235, voy a aceptar. Fíjense que yo ahora voy a ir a la opción datos de la sección, en materiales, bueno, puedo meter ese 235 para resistencia. Y aquí lo que quiero es jugar un poco con los pesos específicos y el módulo de elasticidad. Fíjense que si yo bajo, por ejemplo, el peso específico a 25, pero dejo la rigidez en la misma posición, lo que va a ocurrir es que el punto C, que es el de centro de rigidez, va a estar centrado aquí, que coincidirá con el centro de esfuerzos cortantes, pero el centro de masa ahora, este material tiene mucho menos peso que el de arriba. Si yo selecciono, por ejemplo, estos elementos, botón derecho, elemento, editar, y modifico el material a un material 2 con mucho menos peso, muestro los resultados. Fíjense que si yo selecciono este material me dice que, bueno, que el alma tiene una serie de propiedades y el ala superior tiene otras, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero dividir este elemento, que lo voy a hacer en un nodo intermedio, de forma que este material inferior sea número 1, fíjense que si yo ahora marco veo que tengo un material más pesado abajo y un material más ligero arriba. Lo que va a ocurrir es que el centro de masa se va a desplazar hacia abajo. Si yo muestro resultados, fíjense que el punto CG me ha bajado, porque me dice que el centro de masas está un poquito más bajo, sin en cambio el centro de rigidez y el centro de esfuerzos cortantes, C y M, coinciden en ese punto. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, lo podemos modificar haciendo un perfil en C para que veáis como todos los puntos son diferentes. Elimino estos puntos. Fíjense que yo tengo ahora que esta parte inferior es de un material y esta parte superior es de otro. Yo le doy ahora a calcular y fíjense que ahora tengo el punto C, el punto M y el punto CG. Punto CG me dice dónde está el centro de masa, el punto C dónde está el centro de rigidez, el centro de gravedad de la función de la rigidez, y el punto M me dice dónde está el centro de esfuerzos cortantes. Este punto M quiere decir que yo, para no producir una torsión en esta sección, he de aplicar la carga en M. Si la aplico en C, tendré una torsión producto de la distancia entre C y M. Fíjense que, y es muy interesante, el programa nos muestra las posiciones de estos puntos. Nos dice la posición del centro de gravedad, el centro de gravedad de peso relativo, que está un poquito más baja, ¿no? Veis que está 25,1 referido al punto 00, pero sabemos que desde este punto hasta este punto tenemos 25,1. El centro de gravedad de peso está a 25,1 y baja a 38,7. Y sin en cambio, por ejemplo, podemos ver el centro de esfuerzos cortantes. Aquí lo tenemos a menos 37,8 referida al punto 0. Desde aquí a aquí hay menos 37,8 y desde C a M pues tenemos menos 62,9. Es decir, es el punto M que tenemos ahí, ¿no? Además, quiero mostraros que os muestra el programa cuando voy a mostrar. Veis una elipse aquí. Fíjense, esta elipse lo que os muestra es que tenéis un eje más fuerte y otro más débil. Si los dos momentos de inercia o los dos productos de inercia fueran iguales, sería una circunferencia. De forma que si, por ejemplo, hacemos, para hacerlo más sencillo, voy a seleccionar todos los elementos, elemento editar y lo pongo de material número 1. Y a continuación selecciono, bueno, esta sección y hago una simetría respecto al eje, en este caso Z. Selecciono el punto este de aquí, damos a aceptar. Fíjense que ahora es un cuadrado,
Bueno, no estoy seguro de si es un cuadrado, creo que sí, vamos a acotarlo. Sí, 200 por 200. Fíjense además que me marca una celda un poquito más en amarillo. Esta celda la tenéis marcada aquí, la podéis ocultar o mostrar. Es la celda de torsión, como se suele decir. Si yo calculo, lo que es interesante es mostrar que ahora la elipse es un círculo. Como podéis ver, la elipse es un círculo porque los momentos de inercia, si lo vemos en la tabla de resultados, propiedades de la sección, vemos que son los mismos para los dos ejes. Por tanto, la elipse de inercia ya no es una elipse, sino que es un círculo. Además, fijaos que aparecen como líneas azules. Esas líneas son las líneas bisectoriales. Esas líneas bisectoriales, lo que, bueno, volviendo a esta sección y volviendo a mostrar un poco estos resultados, voy a volver a modificar incluso el material, de forma que veo dos materiales distintos. Parece muy interesante ver un poco todo. Fíjense que hay una línea azul aquí y otra línea azul. Son las líneas bisectoriales. Si yo voy a mostrar, veis que he ido en la zona de mostrar, veo que soy capaz de ver los ejes bisectores en el área IZ y área UV. Me dice que lo que hay a la derecha de esta línea, el área que hay a la derecha de esta línea es la misma que hay a la izquierda, igual que el área que hay arriba de esta línea es la misma que hay en la parte de abajo, ¿no? En lo que a masa se refiere. Es realmente interesante. Vamos a hacer, por ejemplo, una sección en C. Voy a poner toda la sección de un mismo material para que veáis cómo gira en el elemento. Editar la pongo del mismo material. Cómo giran los ejes principales. Yo ahora selecciono este elemento y soy capaz de seleccionar un punto y simplemente arrastrar y soy capaz de llevarlo a donde yo deseo. Ahora veis que tengo una sección en Z. Cuando le doy a calcular para ver de nuevo las propiedades, fíjense que gira esos ejes Y, V, y cuando yo miro las propiedades de la sección, ahora me fijo y veo que tengo I y Z y el producto de inercia porque veo que no son ejes principales. Los ejes principales hay que girarlos 22,60 grados en sentido de las agujas del reloj, tal y como muestra aquí. Y bueno, básicamente eso os muestra el cálculo de esos ejes principales y también del resto de propiedades que he ido hablando, ¿no? Muy interesante ver aquí, por ejemplo, ese patrón de nuevo de alabeo que tendría esa sección. Fíjense que para modelar podéis de alguna forma utilizar también el copiar-pegar, de forma que si seleccionáis mover-copiar, sois capaces de hacer, por ejemplo, otra copia, por ejemplo, a 200 milímetros en la dirección Y, doy a aceptar y veo que me genera una copia a la derecha, ¿no? Esta copia luego la podéis, como es habitual, seleccionar todo. Podemos seleccionar, bueno, de alguna forma y desplazarla, ¿no? Desplazar la sección hacia donde se desee. Voy a deshacer. También podemos, bueno, esta sección girarla, una serie de grados, las típicas opciones que ya teníamos en el STAP RFEM, ¿no? Y muy importante, muchas veces es necesario asegurar que todo está conectado. Podéis descomponer y de alguna forma conectar todo. Haciendo así veis que todo se conecta. En este caso sí lo estaba. Por supuesto tenéis en herramientas la comprobación plausible, tenéis la posibilidad de chequear si tenéis nudos idénticos, elementos superpuestos, elementos interconectados. Eso en caso de que tengáis algún tipo de problemas o aviso de error, ¿no? Muy bien, voy a eliminar este material 2. Y si os parece, bueno, voy a eliminar este archivo, vamos a empezar otro nuevo, donde yo os he ido mostrando una serie de opciones. Ahora vamos a hablar un poquito de las propiedades efectivas. Para ello, yo arranco la sección y voy a seleccionar propiedades de la sección eficaz. Y le digo eficaz, doy a aceptar. Se me abre por defecto ShapeThing. En esa rejilla yo la voy a modificar y la voy a poner a 100 milímetros. Fíjense que ahora lo que yo quiero hacer es 235. Lo que yo quiero es ver resultados, ver esfuerzos, si yo meto cargas, etcétera. Para ello genero, por ejemplo, bueno, un alma, ¿verdad? Estoy generando el otro ala. Fíjense que hay algo muy interesante que ya antes no veíamos. Voy a acercarme más cerca. Fíjense que este elemento, cuando yo voy a mostrar, fíjense que este elemento aparece como zona CT. Esta zona CT son las partes que el programa va a evaluar para calcular la sección eficaz. En este caso veis que hay una línea aquí, lo que me dice que está apoyado libre.
Si en cambio el alma, veis que aquí tengo una zona CT, cuando le doy a partes CT, en este caso tenemos la DIN. Para modificar la normativa simplemente en parámetros de cálculo seleccionamos partes CT de la sección eficaz, soy capaz de decirle al programa bueno, que calcule con el eurocódigo, con la normativa europea, y veis que yo aquí tengo partes de la sección. Y si selecciono, por ejemplo, esta es el alma, me dice la esbeltez que tengo, una esbeltez de 65, es decir, largo espesor de 65 de ratio, ¿no? Para ese alma, para el ala es un poquito menor, 33, ¿no? Lo primero que quiero mostraros es que en datos el usuario puede, como he ido mostrando, datos generales, activar propiedades de la sección eficaz. Ahora el usuario debe meter cargas, ¿no? Para ello puede generar casos de carga aquí, nuevo caso de carga, o literalmente ir a la tabla, a las tablas, casos y combinaciones de carga, puede seleccionar peso propio, ahí tenemos ese caso de peso propio y pasamos a la siguiente pestaña, carga, seleccionamos por ejemplo, hay que meterle un número de barra, 1, 0, y metemos un axil de menos 100 kilonewton, ¿no? Si yo calculo, y fíjense que le vuelvo a dar a mostrar resultados, doy a aceptar, me va a mostrar, bueno, de nuevo las propiedades de la sección, que puedo ir a mostrar y configurarlo como estábamos viendo antes, inclinar las barras, ¿no? Las propiedades de la sección que teníamos antes, ¿no? El área, momentos de inercia, etcétera. Pero también, yendo a resultados, ahora aparece en la parte inferior, al meter carga, tensiones normales, tensiones tangenciales, tensiones equivalentes. Si yo doy tensiones normales, fíjense que yo he metido un axil y por tanto lo que hago es el axil, que me da 100 kN dividido entre el área, me da una tensión de 55,8 Newton milímetro cuadrado. Este material tiene un límite de, si lo chequeábamos en materiales, recordar datos de la sección, materiales, un límite de 2,35. Si yo le doy a razón de utilización, fíjense que me dice que lo tengo un ratio de 0,24 la sección. Como no he metido ningún tipo, y volviendo a la pestaña carga, solo he metido un esfuerzo axil, como no he metido esfuerzos cortantes, veis que no tengo distribución de esfuerzos tangenciales y por tanto la tensión equivalente de von Mises es la tensión normal. Si a continuación yo introduzco, por ejemplo, un cortante de eje Z, veis que el eje U es el eje Y y el eje V es el eje Z, principales de inercia, los esfuerzos siempre se introducen ejes principales de inercia. Si yo pongo 100, quiere decir que tendré un cortante hacia abajo, le doy a mostrar esos resultados. Fíjense que yo ahora le doy a esfuerzos tangenciales y veo una distribución de esfuerzos cortantes. Veis que cuando me dice positivo es que lleva el esfuerzo tangencial la dirección marcada por el elemento. Veis que de alguna forma el esfuerzo cortante de las alas se anulan, mientras que el del alma es el que está resistiendo todo el cortante. Esto lo podéis ver en esfuerzos cortantes. Veis que de alguna forma todo este alma está llevándose el 99,97. Si vemos la carga, habíamos metido un cortante de 100, es decir, todo el cortante se lo está llevando las almas, mientras que las alas de alguna forma intentan contrarrestarse la una con la otra con la distribución que veíamos aquí. Como digo, tenemos tensiones normales y también tenemos tensiones tangenciales. La tensión equivalente es la tensión, en este caso, en todos los puntos, la valora. Veis que estamos teniendo un fallo en el alma porque estamos pasando ese 235. Si le damos a razón de utilización, vemos que en el alma tenemos 1,34. Es decir, nos está fallando el alma y no las alas. Y bueno, podemos o deberíamos reducir en este caso, aumentar el espesor o reducir en este caso el cortante, ¿no? Si bajamos a 80, volvemos a calcular. Vemos que está 1,08, bastante equilibrado en este caso, ¿no? Si yo, por ejemplo, ahora, y vuelvo a las cargas, en vez de meter un axil y también un cortante, voy a eliminar este cortante y metemos un momento, recuerdo un momento de eje U, por ejemplo, de eje Y de 100 kN por metro. Ahora tenemos axil y momentos, y yo le voy a mostrar resultados. Y le di a tensiones normales. Bueno, parece que no, pero fíjense que se ha desplazado hacia abajo. ¿Vale? Cuanto más grande sea el momento, mayor será esa excentricidad. Si yo voy de nuevo a cargas, si pongo por ejemplo 500 y vuelvo a calcular, vais a ver que la fibra neutra se desplaza hacia abajo. Disculpad. Bajamos el momento un poquito y veis que de alguna forma hay un desplazamiento de la fibra neutra. Veis que el punto de tensión es cero, no está en el centro de gravedad, sino que baja hacia abajo, como estábamos comentando. Si bajo, por ejemplo, a 20 el axil, un poco menos 220,
Fíjense que la compresión es negativa y la tracción es positiva en el programa, veis que sigue bajando, ¿no? Sigue bajando ese, bueno, menos 600. Esa fibra neutra sigue bajando, ¿no? De alguna forma tenemos, al tener un momento, tenemos más tensión con momento y axil. Veis que tenemos momento de compresión, momento de 50 y axil de compresión, tenemos más compresión en el ala superior y tracción en el ala inferior. Y ahí ves la distribución de tensiones normales. Sobre todo mostrar que baja la fibra neutra hacia abajo, ¿no? Que es realmente interesante. El programa os muestra la distribución tensional tal y como lo estáis viendo aquí, ¿no? Se puede meter también, por ejemplo, bajar el axil y meter un momento en el otro sentido y tener una flexión biaxial, y veis la distribución de tensiones que tendríamos en esta flexión biaxial, ¿no? Pues tendríamos fallos aquí, veis que hay puntos en estas esquinas que son los más solicitados. Cuando veis la tensión equivalente veis que estas esquinas, o en razón de utilización, están fallando, ¿no? Fallan estas esquinas, pero no estas, porque bueno, de alguna forma hemos metido unos momentos biaxiales. Muy bien, esto es muy interesante. Lo que primero que quiero mostraros es, aparte de estos resultados, es mostraros también la posibilidad de calcular las propiedades efectivas. Yo voy a darle a menos 100. Fíjense que esta esbeltez de esta sección, en este caso era realmente grande, CT. Yo meto un axil de menos 100 kN, voy a calcular. Y fíjense que en la parte superior aparece partes ineficaces. Si yo clico aquí, fíjense que hay una gran reducción de la sección, aquí lo veis, y el programa os muestra, bueno, que de alguna forma deja de contar con esa sección, mientras que la sección bruta, el ratio de utilización es 0,24, con la sección eficaz es de 0,41, es decir, el doble. Veis, o podéis fijaros, voy a quitar, por ejemplo, la elipse y los ejes bisectores. Podéis fijaros que también la rejilla, podéis fijaros esa reducción que hay, ¿no? Veis que si yo me acerco aquí, pues bueno, este era el elemento y el programa ha reducido a solo este trozo, ¿no? Porque hay una abolladura aquí. De la misma forma hay una abolladura en esta zona central. Recordad que yo haya metido un axil de compresión, de la misma forma que ocurre en esta zona, ¿no? Esto es realmente interesante, cuando voy a resultados, ver que hay esa reducción, pero sobre todo en resultados ver anchos eficaces según la norma, y veis que el programa os muestra, pues bueno, según la normativa europea, cuando ρ es 1, quiere decir que todo el perfil es efectivo, en este caso es 0,7, veis que el alma ha tenido una reducción aproximadamente del 30% en la zona central, ¿vale? Si yo me muevo, por ejemplo, a la siguiente, tengo una reducción de prácticamente la mitad. Es decir, la sección ahí me la tengo que eliminar porque se va a producir abolladura. No es que al ser un perfil muy delgadito se va a producir abolladura y fallará, ¿vale? Veis 0,507 y bueno. Este tipo de cálculos con sección eficaz, ahí está todo detallado, todo el cálculo, la B efectiva al final, las tensiones que considera al inicio, al fin, y bueno, los factores de utilización, el carro, etcétera, que ha ido utilizando, que por supuesto este carro es distinto para el ala que para el alma. Vamos a buscar, por ejemplo, el del alma. Aquí lo veis, carro es 4 para un alma, y sin en cambio, perdona, casisma es 4 para el alma y para el ala es 0,43, ¿vale? Ahora bueno, el usuario puede hacer muchas cosas aquí, puede por ejemplo eliminar estos elementos y dejar un perfil en C y ver cómo es la nueva sección eficaz. Bueno, veis que, fíjense, ahora es muy importante, al tener un axil, antes veíamos cuando ya teníamos un perfil WI, el axil, bueno, se mantenía constante. Ahora a continuación se desplaza al centro de gravedad en esta sección efectiva. Esta es la sección, veis que es la sección bruta, toda la misma tensión. Si en cambio la sección efectiva, al haber una reducción, hay un desplazamiento del centro de gravedad, el centro geométrico, y de alguna forma lo que se produce es un fallo, ¿no? De esta forma. Muy bien, esas son las propiedades de cálculo de la sección eficaz. Simplemente para seguir un poco lo que estábamos hablando antes de los materiales, voy a mostrar también una opción que había olvidado. Si yo genero un nuevo material, lo puedo generar aquí, abro la biblioteca de la misma copia que este, y yo ahora ya no modifico el peso como modificaba antes, sino que modifico, por ejemplo, mucho menos rigidez, mismo material, mismo peso, pero con menos rigidez, y yo asigno a este elemento el material 2, elemento editar,
Les asigno el material 2, doy a aceptar y muestro los resultados. Podéis ver que de alguna forma el punto C y el punto M se ven modificados mientras que el centro de gravedad está aquí. Es porque de alguna forma tenemos un material con mayor rigidez, como el cálculo de la sección homogenizada en la parte superior e inferior de menor rigidez en la parte inferior. Muy bien, habiendo visto secciones eficaces y los cálculos de las mismas, el siguiente paso es mostrar las capacidades plásticas. Voy a guardar o eliminar esta sección, genero una nueva sección, le digo capacidades plásticas. Para ello dejo tal y como está, le digo propiedades plásticas. Le digo que no habrá modelo. Damos a aceptar. Vuelvo a hacer de la misma forma que hacía antes en editar rejilla un perfil, en este caso doble T. Voy a mostrar la orientación de los elementos y voy a invertir esta orientación para que tenga un poco de congruencia. Fíjense que en datos, el usuario en propiedades plásticas, datos generales, hemos activado propiedades plásticas de la sección. Las propiedades plásticas lo que me va a decir es el módulo de inercia plástica. Si yo ahora veo aquí las tablas, al activar propiedades plásticas, fíjense que yo soy capaz de ver el momento flector plástico y sobre todo estos ratios 1,09 y 1,51. Esto me dice la capacidad plástica de la sección, es decir, pasado el momento elástico, tengo aproximadamente un 9% más hasta que plastifica toda la sección. Para poder garantizar, bueno, que puedo llegar a esa sección plástica, la sección debe ser compacta y para ello lo que debe ocurrir es que los espesores, en este caso de los elementos, sean, pues, por ejemplo, más sustanciales, ¿no? Para que las esbelteces sean de alguna forma más pequeñas y por lo tanto podamos llegar a esas capacidades plásticas que me marca aquí. 1,13 y 1,53, un 13% más de capacidad plástica. Fíjense que esto incluso es muy interesante porque no hablamos solo de perfiles I. Imaginamos que tenemos un canal, ¿no? Y queremos saber la capacidad plástica de un perfil de este tipo, que es realmente extraño, ¿no? Yo voy a ir aquí y veo que el momento plástico tiene una capacidad de resistencia de 1,18 en I y 1,80 en Z, ¿no? Imaginamos ahora que, volviendo un paso atrás, que hago un perfil en Z, ¿no? Que realmente es interesante. ¿Cuál es la capacidad plástica de este perfil? Y esto puede ser para cualquier tipo de perfil. Bueno, podéis ver que la capacidad plástica en este caso en U y en Z es de 1,39 y 1,88. Fíjense lo que podemos aprovechar todavía el material, si realmente es una sección compacta. Y esto se puede hacer para cualquier tipo de geometría. Esto es importante que yo os muestre. Aquí a continuación el usuario puede insertar una sección. Se ofrece todas las secciones de la librería. Tenemos las secciones, bueno, típicas de IP, las W de los americanas, las M, las S, los canales, ¿no? UP, UPN, U. Tenemos perfiles tipo T, medio IP, medio etcétera, angulares. Tenemos perfiles huecos. Tenemos zetas o perfiles ya preparados de conformados en frío, ¿no? Estos perfiles en Z. El usuario selecciona, por ejemplo, un perfil Z de este tipo, da a aceptar y es capaz de ir aquí y seleccionar el punto donde quiere insertar. Por ejemplo, este punto, ¿no? Y decir incluso quiero girar 40 grados y, bueno, puede insertar esa sección, que ahora mismo la tiene como sección aquí, pero selecciona botón derecho y le dice sección, reducir la sección a elementos, das a aceptar y vemos que de alguna forma me calcula ya los elementos. Nosotros incluso ya podemos calcular esta sección y lo que es interesante es mostrar de nuevo esas capacidades plásticas, 1,39, 1,53. Para poder llegar a esas capacidades plásticas la sección debe ser compacta y normalmente debe ser de un mayor espesor, es decir, yo selecciono estos elementos, botón derecho elemento y debería darle un espesor mayor de este 1,4 milímetros que tenemos aquí. No lo sé, habría que asegurar, tal y como hemos visto antes, con secciones eficaces, hasta cuándo para poder conseguir esas capacidades plásticas. Sobre todo es importante que estos ratios plásticos os los muestra solo si vais a datos y tenéis propiedades plásticas de la sección, datos generales, activadas propiedades plásticas. Como digo, secciones se pueden insertar de la biblioteca todas estas. Veis que tenemos también por defecto secciones compuestas en cajón, en doble I,
en L, bueno, se puede hacer una gran composición de secciones, tal y como veis aquí, con acartelamientos, superior, inferior, angulares, configuraciones de 4 ángulos, de ángulos dispuestos en esta posición, y calcula perfectamente el área, el momento de inercia, todas las propiedades, ¿no? Por ejemplo, yo, pues, por ejemplo, una sección en angular, podemos probar una sección en angular compleja, que es realmente difícil de calcular, ¿no? Por ejemplo, una L45. Vamos a aceptar. Fíjense que yo puedo seleccionar este punto, ¿verdad? La pongo, por ejemplo, aquí. Elimino esto de aquí y soy capaz de llevarme mi sección aquí de nuevo. Fíjense donde la tengo calculada aquí. Damos al botón derecho y le digo reducir la sección a elementos. Damos a aceptar. Fíjense que ya ha reducido incluso las partes. Aquí los habéis visto. Eso también es importante aquí en parámetros de cálculo. En caso de que los elementos se superpongan, veis que por defecto solo los considera una vez. Podríais considerarlos varias veces. Esto, de nuevo, parámetros de cálculo. Y el usuario puede incluso mejorar la discretización del número de elementos, quitar, como digo, la superposición, activar un punto de inserción del momento torsor, o que el criterio de tensiones equivalentes no sea el de von Mises, sino que sea otro, ¿no? Bueno, fíjense que estas secciones de este tipo yo puedo calcularlas y el programa me puede mostrar la capacidad plástica, además de la posición del centro de gravedad, centro de esfuerzos cortantes, etcétera. Momentos de inercia, etc. Como digo, secciones, insertar sección y tenéis todo el tipo de secciones. Estas secciones son paramétricas incluso, de forma que aquí podéis completar, pues bueno, todas las dimensiones que deseéis, también secciones en C, secciones de este tipo. Es decir, no tendríais por qué dibujarlas, la generaría el programa midiendo estos datos, ¿no? Y luego lo llevaríais a ese punto, ¿no? Muy bien, hemos mostrado propiedades plásticas de la sección. Voy a mostrar algo también interesante, que son las soldaduras. Para ello genero, por ejemplo, de nuevo mi perfil en I. Invierto la sección aquí en editar, invertir la orientación del elemento. Lo que quiero mostrar es, de alguna forma, perfecto. Lo que quiero mostrar de alguna forma son las soldaduras. Fíjense que yo puedo irme aquí. Tengo ese punto aquí. Yo puedo introducir una soldadura en este punto. Eso es. A continuación lo giro 90 grados. Y la pongo ahí. Muy bien. Si yo ahora introduzco, bueno, cojo todos los elementos, ¿no? Fíjese en elemento, editar, y le digo, por ejemplo, 5 milímetros, ¿no? Fíjense que esa soldadura yo la debería de mover a mi punto de aquí, eso es, igual que ahí. De alguna forma el programa calcula esas soldaduras. Yo voy a meter unos casos de carga, meto un peso propio, por ejemplo. $100 kN y le digo un cortante de eje Z de 20 kN, doy a calcular. Y lo que es interesante ahora en soldaduras, fíjense cómo de alguna forma me ha calculado, pues bueno, la razón de la soldadura que yo he metido. Veis que el ratio está a 0,06. Eso me dice que, bueno, la soldadura se calcula con el esfuerzo, básicamente los esfuerzos tangenciales en ese punto. Es decir, yo le voy a mostrar, desactivo, inclino, y a resultados y muestro tensiones tangenciales. Básicamente con las tensiones tangenciales en ese punto. Veis que está muy sobrada. Si yo muestro los resultados y voy a soldaduras, podríamos decir que, bueno, el espesor sea un poquito menor, ¿no? Podríamos probar un espesor de garganta de 3 mínimo, y aquí también un espesor de garganta, por ejemplo, de 3 mínimo. Voy a calcular y voy a soldaduras y, bueno, el ratio está a 0,11. Vamos a ver cómo está la sección. La sección también está bastante sobrada. Si yo intento incrementar, por ejemplo, el cortante a 100 y vuelvo a calcular, fíjense, las soldaduras ya están al 0,53 y el perfil está a 0,80 en la zona central, ¿no? Voy a quitar, por ejemplo, el elipse de inercia y los ejes bisectores y vemos que tenemos 0,80 y las soldaduras las tenemos al 0,53, esas soldaduras que hemos calculado ahí.
Muy bien. Más opciones de modelado es las capacidades plásticas. Aparte ya lo hemos visto, ¿no? Pero quiero mostraros datos, propiedades plásticas, la última opción, que es el cálculo plástico con capacidad, con cargas de condiciones de carga combinadas. Esto lo que me dice es, bueno, veis que antes se nos daba las capacidades plásticas para momento, ¿no? Imaginamos que ahora tenemos una combinación de sección de este tipo, donde yo voy a eliminar las soldaduras, y lo que voy a introducir aquí es un axil de 100 y un momento flector de GU de 100 kN por metro, ¿no? Voy a mostrar los resultados en este perfil en Z. Fíjense las tensiones normales que tenemos. Veis que la distribución, bueno, si incluso incrementamos un poquito el axil, poner 400, bueno, la distribución de tensiones es de esta forma. Si vemos cómo está la razón de utilización, vemos que no cumple. Bueno, yo podría seleccionar ahora el elemento y incrementar un poquito el espesor, pues por ejemplo a 8 milímetros, volver a calcular. Estamos a 2,89, no cumple, todavía no cumple. Vamos a poner 200 y vamos a poner, por ejemplo, 20 aquí. Vamos a calcular. Ya tenemos 0,20 y 0,74. Fíjense el patrón de tensiones, ¿no? La pregunta es, si yo incremento estos momentos al mismo ratio, es decir, ahora pongo 400 y aquí 40, ¿hasta dónde mi sección puede darme la plastificación, ¿no? O cómo va a plastificar? Si yo le doy a datos generales y digo cálculo plástico de la capacidad, y aquí veis que os aparece la opción del método simplex, el programa calcula, bueno, vamos a mostrarlo cuando yo le damos a resultados, en tensiones plásticas, para ello que mostrar en isobandas. Fíjense la distribución plástica que podría alcanzar esta sección. Todo esto se puede alcanzar al 235, 235, 235 y bueno, veis esa distribución plástica. Lo que es más interesante es en resultados, cuando vamos a resultados, en plasticidad, es ver el factor, ¿no? Pues me dice que 1,51. Pues podría incrementar estas cargas por 1,51, pues 200 por 3 son 600, dividido entre 2, 300 aproximadamente, 20 por 3 son 60, dividido entre 2 es 30 aproximadamente, ¿no? Pues esta carga es la que va a producir la plastificación. Yo le doy así a mostrar y fíjense que si yo doy a razón de utilización, y vuelvo a mostrar en desactivo, fíjense que la razón de utilización aquí me dice que está fallando, 1,11, lo cual en un cálculo elástico yo ya no podría aceptarlo. 1,11 está fallando, debería hacer algún tipo de cambio. Sin en cambio, en las capacidades plásticas de la sección veo y soy capaz de ver que de alguna forma, cuando voy a mostrar, veo que el ratio es 1,01, es decir, estoy prácticamente en la plastificación de la sección. Es decir, el cálculo elástico me dice que no puedo utilizar esta sección, el cálculo plástico sí. ¿Cuándo puedo utilizar cálculo plástico? Cuando este elemento no es muy esbelto o tiene una sección compacta, es decir, el ratio espesor longitud pues es compacto. Muy bien, habiendo mostrado estas opciones, voy a mostrar cómo generar secciones compuestas, por ejemplo, de perfiles de pared delgada. Vamos a hacer, por ejemplo, una rejilla. Para ello abrimos una nueva sección. Vamos a decir que utilice propiedades plásticas y propiedades de la sección eficaz y le decimos eficaz compuesta. Vamos a aceptar. Voy a decir cómo hacer secciones, en este caso, compuestas y cómo exportar a RFM RSTAP, ¿no? Muy bien, interesante es, voy a poner la rejilla, en este caso a 50. Muy bien, teniéndola a 50, lo que podemos hacer de alguna forma a continuación es generar una sección. Vamos a hacer, por ejemplo, una sección doble C compuesta. Para ello lo que hacemos es, bueno, algo tal que así. Vamos a hacer una polilínea de 3 milímetros y un radio curvo de, por ejemplo, de 8 milímetros, ¿no? Muy bien, ahí tenemos la primera sección. Quiero de alguna forma dividirla. Para ello voy a dividir este elemento en un nudo intermedio. Y bueno, quiero simplemente poner ese nodo un poco centrado, ¿no? Muy bien, ahí tenemos de alguna forma tenemos esa sección, ¿no?
Vamos a romper todo, eso es. Recordad partes CT, ponemos eurocódigo, vamos a aceptar. Perfecto. Muy bien, a continuación mi intención es meter una sección dentro de otra. Para ello lo que hago es generar un espejo de esta. Hacemos un espejo, por ejemplo de GI. Creo una copia que me genere respecto de este punto, voy a aceptar. Voy a volver a repetir el proceso. Genero esta sección, simetría respecto de GI y que me haga una copia respecto de este punto. La pone encima, lo he hecho mal. Simetría. Selecciono este punto, vamos a aceptar. Bueno, vamos a ver, vamos a mover esta sección aquí. Perfecto. Y a continuación voy a copiarla a la derecha. La voy a girar 180 grados respecto de este punto. Vale, aquí tenemos estas dos secciones y ahora mi intención es de alguna forma, por ejemplo, partir todo esto, ¿no? Voy al elemento, voy a dividirlo. En nudos intermedios voy a meterle 3 nodos. Muy bien. De forma que yo mi intención es decir que este elemento, voy a ocultar las partes CT que están confundiendo. Selecciono este elemento, le doy al botón derecho, editar elemento y a ver, deshacer, creo que lo he eliminado, botón derecho, editar elemento y le ponemos espesor 0 con transferencia de cortante de 3. Esos son huecos en esa sección. De la misma forma lo vamos a hacer para esta. Editar elemento. Veis que yo pongo 0 aquí, pero activo el expresor de la transferencia de cortante. A continuación lo que voy a hacer es de alguna forma poner mi rejilla aquí. Doy a rejilla, edito, la pongo 3 milímetros. Y lo que hago a continuación es generar un elemento que tiene 0, pero tiene 3 milímetros de espesor efectivo, de forma que lo pongo ahí, y de la misma forma lo hago en la parte inferior. Pongo mi referencia aquí, ahí lo tenemos. Muy bien, y ahora es tan sencillo como desplazar esta sección, ¿verdad? Y ponerla aquí. Fíjense que yo ya he generado de alguna forma esa sección. Voy a chequear que todo está correcto, para ello descompongo. Voy a mostrar la orientación de los elementos, también de los elementos nulos. Es muy importante hacer una celda, de forma que, por eso este elemento hay que de alguna forma invertir su orientación, que vaya siempre en el mismo sentido, hacia arriba, vaya cerrando, ahora entre aquí, siga, etc. Correcto. Muy bien, habiendo hecho esto, somos capaces de calcular. Bueno, primero vamos a desactivar las propiedades eficaces. Dejamos las propiedades plásticas. Damos a calcular. Y fíjense, bueno, esta sección compuesta que hemos hecho, pues bueno, es la forma de hacerlo, ¿no? Veis que hemos utilizado como dummies rígidos. Esos agujeros ahora se podrían, por ejemplo, bueno, se podrían modificar, editar, poniendo la rejilla, por ejemplo, de nuevo a 5 milímetros o 10 milímetros. De alguna forma podemos llevar estos puntos a un punto deseado, ¿no? Donde se quiera, para hacer el agujero más grande o más pequeño, ¿no? Es un poco esa idea que yo quería transmitir de cómo generar secciones de este tipo, ¿no?
Fíjense que la sección de alguna forma es hueca, o por ahí va a tener una tornillería y no va a contar con esas partes eficaces, ¿verdad? Muy bien, habiendo generado esta sección, como veis, puedo darle a calcular, una sección compuesta por 2 y veis las propiedades, inercias, etcétera, como hemos ido viendo antes. Puedo activar en datos generales propiedades de la sección eficaz y calcular la sección eficaz. Y lo que es muy importante, este archivo lo puedo guardar como, incluso con los resultados, y lo puedo de alguna forma guardar en secciones 1 y le digo RFEM, doy a guardar. Si yo abro RFEM, genero un nuevo ejemplo, voy a aceptar. Soy capaz de importar esa sección. Le doy a nueva sección. Cuando le damos a nueva sección, seleccionamos desde Save Theme, buscamos la carpeta donde lo teníamos, que era en seminario, secciones, sección 1, eficaz compuesta, abrir en RFEM, veis que tenemos esa sección, damos a aceptar, seleccionamos el material acero, damos a aceptar, y a continuación podemos de alguna forma generar una barra. Fíjense que esta sección que acabamos de meter aquí no tiene, o de alguna forma veis que va a estar reducida en esas zonas con una parte de superposición, como veis ahí, de esas zonas rígidas, ¿no? Pero de alguna forma no va a considerar esa área, ¿no? Y es la forma de simular de alguna forma esos huecos. Si yo ahora, por ejemplo, esta sección, además de eso, quiero partir, por ejemplo, generarle un hueco aquí, divido este elemento, ¿no? Divido elemento con nudos intermedios, le pongo 3, ¿verdad? Y selecciono estos elementos, edito el elemento y le digo que no haya espesor, y le digo transferencia de 3. Perfecto. Yo ahora guardo, bueno, calculo y guardo. Archivo, guardar como, y le digo con resultados sección 2. Y a continuación, nueva sección, soy capaz de importar una nueva sección de RFEM. En este caso la 2, doy a aceptar. Veis que tiene ya esos huecos ahí. Y esta barra, por ejemplo, la puedo cambiar a esta sección 2 que acabo de importar. Y veis que ahora la sección no solo tiene huecos en la conexión de arriba, superior e inferior, sino también en los lados, ¿no? Muy bien, esto de importar secciones desde ShapeTheme es muy útil. Podéis, por ejemplo, vamos a hacer algo realmente extraño, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer una sección donde vamos a hacerla, por ejemplo, de 4 milímetros, polilínea con radio de codo de 20, ¿no? Y quiero mostraros las posibilidades que tenéis para generar cualquier tipo de sección y exportarla. Veis que cuando no se puede colocar el codo la dejamos así por defecto. Y ahí tenemos esa sección realmente extraña, como podéis ver. Podemos incluso calcular. Ahí la tenéis. Y podríamos incluso, por ejemplo, para hacerlo un poquito más versátil, en este elemento, con 2 nodos intermedios, podemos decirle que, bueno, que aquí haya un gran hueco. En editar elemento decimos 0 con el espesor de 4. Vamos a aceptar y ahí va a tener un gran hueco, de forma que yo calculo ahora. Veis una sección de este tipo, le doy archivo, guardar como, le pongo sección 3 o sección 4.
pongo sección 4, damos a guardar. Y a continuación podemos ir a RFEM, archivo, bueno, podemos de alguna forma secciones, nueva sección. Podemos importar esa nueva sección 4. Ahí la tenemos, o 3, como la había guardado. Doy a aceptar a 0, 2, 3, 5. De forma que yo ahora puedo generar una barra con esa sección. Tal y como estamos viendo aquí. Fíjense que incluso esa parte la ha reducido. No solo eso, sino que yo ahora puedo de alguna forma empotrar esta sección, por ejemplo. Damos a aceptar. Podemos meter unas cargas superiores en X. Y le damos a calcular. Fíjense que el programa nos muestra, por ejemplo, los axiles, los momentos. Voy a mostrarlo en este caso los momentos. Veis que, pese a que sobre todo es importante verla deformada y exagerarla, pese a que yo aplico la carga en X, hay un desplazamiento en las dos direcciones porque los ejes principales de inercia están girados. De forma que tenemos momentos en las dos direcciones, MU y MV, como estáis viendo aquí. Yo ahora podría, por ejemplo, ir a Steel, Member y diseñar esta sección, ¿no? Vamos a calcular y me dice que bueno, que el ratio está a 1,44 y me dice toda la distribución de tensiones de este perfil, ¿no? También puedo ir, por ejemplo, al módulo con diseño normativa europea o americana y diseñar. Por supuesto van a haber particularidades que hay que saber valorar, como la estabilidad, etcétera. Para ello recomendamos un cálculo de segundo orden con imperfecciones. Este tipo de cálculo de segundo orden con imperfecciones incluso se puede considerar la capacidad plástica, veis 1,51. Se puede considerar en detalles plasticidad, se puede activar el cálculo plástico avanzado y la torsión de Alabeo con 7 grados de libertad. De forma que estamos garantizando no solo la comprobación tensional, sino también la estabilidad. Estos resultados que tenemos aquí se pueden leer en SafeThing, simplemente yendo a la pestaña de cargas. Bueno, vemos que tenemos que, por supuesto, generar un caso de carga. Y a continuación podemos importar desde RSTAP o RFEM. En este caso desde RFEM, por supuesto, hay que guardarlo, archivo, guardar como, para que pueda coger los resultados SafeThing, de forma que yo lo pongo en seminario, secciones 1, aquí, ejemplo 1. Lo dejo en seminario, ahí, guardar, de forma que yo voy a ir aquí y busco la carpeta seminario ejemplo 1, doy a abrir. Ahora de alguna forma está cargando y bueno, simplemente le tendré que decir que esta era la barra 1, ¿no? Está cargando en SafeThing para importar los resultados. Podré importar los resultados y valorar las tensiones. Con esto prácticamente voy a dar casi por terminado esta presentación de SafeThing. Se me ha alargado un poquito más de la cuenta, pero bueno, ahora es interesante que dispongáis de todas estas opciones. Veis que aparece aquí y simplemente le decimos la barra 1, damos a aceptar. Y fíjense cómo lee, podemos poner en paralelo de alguna forma SafeThing, ¿verdad? Y RFEM. Y es muy interesante mostrar, por ejemplo, cuando yo le damos a calcular, bueno, quizás esto, resultados, y aquí le damos a calcular. Fíjense que ahora los resultados de SafeThing podemos ir en mostrar, ponerlo desactivado con la barra inclinada. Fíjense que en la posición 0, pues bueno, vemos la distribución de tensiones que estamos viendo aquí. Vamos a ir a resultados y vemos, por ejemplo, o el ratio de utilización, si queremos verlo, ¿no? Para ver cuál es el punto que está fallando. Bueno, 1,31, veis que esto es en el empotramiento. 1,31 tenemos por aquí, similar al ratio que nos había dado en Steel Member dentro de 1,44, recordáis, era lo que nos había dado aquí en Steel Members, y ahí me puedo mover por las diferentes posiciones. Podéis ver que conforme ese es el ratio de utilización, conforme subo hacia arriba, pues de alguna forma las tensiones van desapareciendo y aquí el ratio es 0, ¿no? Veo las tensiones normales, no hay nada, tensiones tangenciales, pues hay algo, ¿no? Pero conforme me alejo, en este caso en la parte superior, 5 metros, pues ahí no hay nada, ¿no? Igual que aquí las tensiones vais a ver cómo van creciendo de alguna forma conforme voy bajando los puntos. Veis que aquí me marca la posición y el punto donde yo estoy viendo.
Muy bien. Ya habéis visto las diferentes opciones que tenéis en Inception, cómo generar huecos, secciones compuestas, etcétera. También es interesante, y lo último es mostrar los muros de cortante. Voy a dejarlo por tal y como está, así por defecto. Voy a quitar propiedades plásticas y lo vamos a poner ahora ya en metros, ¿no? Para que cuando calculamos muros de cortantes es muy interesante ver cómo calcular el centro de rigidez. Sobre todo es interesante, ahora tenemos una malla de 1000. Podemos generar un muro, en este caso será hormigón o concreto. Podemos seleccionar concreto, ¿no? De un C35 europeo, aunque también tenemos hormigón de la ACI, bueno, diferentes tipos, ¿no? Voy a utilizar el europeo y voy a seleccionar un hormigón C35, doy a aceptar. Fíjense que el espesor yo ahora le voy a dar 250 milímetros o 300 milímetros para, aquí por supuesto 300 milímetros para, a ver, 300 milímetros. Para generar esta estructura de muro de cortes, ¿no? Lo primero que quiero mostraros es que, bueno, yo puedo generar un muro de corte, por ejemplo, aquí vemos en una planta de un edificio tal que así, ¿no? Podemos tener un muro de corte aquí, con otro muro de corte, por ejemplo, así, ¿verdad? Y en la otra esquina, ¿no? Pues de la misma forma, ¿no? Algo tal que así. Bueno, el programa de alguna forma, esta sería mi planta, ¿no? De mi edificio. Si yo le doy, ahora en estados de fuerza, etcétera, lo que es interesante no son cargas, voy a eliminarlas todas. Pongo 1, 0. Y muestro, por ejemplo, en cálculo, ¿no? Lo que es interesante en cálculo ahora es mostrar, bueno, me dice que tengo que meter, en este caso, una resistencia para el hormigón, no es relevante. Te dice que la sección no consta, bueno, voy a volver a repetir este proceso, quizás ha sido demasiado rápido. Voy a deshacer. Cuando yo le doy a calcular y veis que no están conectados, me dice que iniciar el cálculo, dice, la sección consta de varios componentes no conectados, se va a calcular como sistemas de arrastramiento de pantallas o muros de corte y no se realizan cálculos adicionales en el cuadro de datos generales. Doy así. Lo que es importante es mostrar que una distribución como esta, si yo tengo un edificio pues, que es cuadrado, tal y como veis aquí, pues relativamente mi centro de esfuerzos cortantes, M, está aquí, y mi centro de masas, pues bueno, si es un cuadrado, estará en el cuadrado, ¿no? Si lo voy a mover un poquito más aquí, lo vuelvo a calcular, veis que es un cuadrado en este caso de 10 por 10. Un edificio de 10 por 10 y bueno, veis que el centro de esfuerzos cortantes de alguna forma coincide con el centro prácticamente con el centro de masa, ¿no? Si yo, por ejemplo, es muy interesante, ¿no? Elimino esto y elimino esto, lo que ocurre es que ahora, bueno, el centro de esfuerzos cortantes aquí y mi centro de masa va a estar ahí, lo cual quiere decir que es una disposición que cuando haya un terremoto, pues el centro de masa de la planta va a estar aquí y el centro de rigidez va a estar aquí, por lo tanto va a haber un giro, un punto de giro, y por lo tanto es una disposición realmente mala, una disposición realmente mala, ¿no? Si nosotros ponemos, por ejemplo, se puede jugar a poner diferentes muros de corte, ¿no? En esta posición, ¿no? O volvemos a ponerlo aquí, ¿no? Fíjense, un edificio ahora más de este tipo, ¿no? Donde vamos a disponer los muros de corte de esta forma. El programa es capaz de daros dónde tenéis el centro de rigidez. Aquí lo veis. Vais a calcular. Fíjense, el centro de rigidez lo tenemos aquí, ¿no? Y como es un rectángulo, pues más o menos coincidirá con el centro de masa, lo cual no está nada mal, ¿no? Coincide esta disposición, ¿no? Y así podéis configurar, pues bueno, cualquier tipo de configuración de muros de corte, ¿no? Es interesante, por ejemplo, si eliminamos estos, veis que ahora el centro de esfuerzos cortantes está aquí, está justo en ese centro y prácticamente en este eje. Veis que no coincide en este eje exactamente porque el programa tiene incluso en cuenta el espesor. Veis que si yo pongo Z, ahí lo tenéis, veis que hay una distancia entre el punto M y S, es porque si yo reduzco de alguna forma este espesor, elemento, editar, y le reduzco el espesor, por ejemplo, a 3 milímetros, ahora vais a ver que los muros son muy delgaditos y solo trabaja en línea, ¿no? Entonces veis que el punto M prácticamente coincide con ese punto, ¿no? El programa incluso considera ese tipo de efectos, ¿no? Fíjense que esto nos va a ayudar mucho a cómo distribuir la rigidez de los muros para que coincida con el centro de la geometría, ¿vale?
Muy bien, esto es todo. Creo que lo último ya que quiero mostrar es el archivo, importar. En escritorio, mostrar cómo importar un archivo de XF, doy a abrir y es importante cuando vais a aceptar, cuando abrís aquí tenéis la opción de indicar al programa que importe y que le asigne ya un espesor, por ejemplo 3 milímetros, a esa plantilla de XF, que la gire. Es decir, esto no es un dibujo auxiliar, sino que ya va a generar los elementos. Por ejemplo, puedo seleccionar el punto que quiera, el punto de inserción, este de aquí, lo pongo aquí y veis que ya me ha generado esta sección con los espesores que yo les he metido, ¿no? Esto era otra de las opciones que nos habíais preguntado, ¿no? Muy bien, esto es básicamente todo lo que quería mostrar. Hemos visto un gran repaso a ShapeTheme, muros de corte, cálculo plástico, secciones efectivas, secciones compuestas, huecos, importar, exportar datos de RFM, RESTAP. Os animo a que visitéis nuestra página web de Drupal, encontraréis manuales, que nos escribáis al correo info@drupal.com, que nos llaméis por teléfono al número español. Estamos encantados de atenderos. Muchas gracias por vuestra asistencia a este seminario web. Esperamos veros en próximos seminarios. Como digo, pasen buena tarde o buen día. Gracias a todos por atender el seminario.